Estamos ya conectados con Eduardo Sotelo. Edu, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Majo, Ale y por supuesto la compañera que se suma hoy con nosotros, Vero. Verónica. Hola, hola a todos por allá. Acá andamos disfrutando de esta linda mañana. Así es, Eduardo, tenemos una linda Ay, mañana hoy. Te agradecemos mucho, sabemos que estás por la calle, así que bueno, te agradecemos que te conectes un rato con nosotros y nos enteramos, por supuesto, a través de las redes, lo que va a ser la marcha que se pospuso una semana más por los recortes en discapacidad. Sí, exactamente. Se pospuso una semana más por, bueno, el fallecimiento de Francisco, todos sabemos, digamos, la marcha que estaba programada para el 23 se postergó para el 30, que en realidad es una marcha que lo que viene a hacer es a impulsar a todos los diputados a poder abordar lo que es la emergencia en discapacidad, ¿no? La situación es crítica, no es de ahora, pero sí se ha vuelto crítica y me parece muy importante visibilizarlo porque eso impacta directamente en las personas con discapacidad, en sus vidas, en la calidad de vida, ¿no? Alguien que no puede acceder a los apoyos o a los recursos que necesita, o puede acceder solamente si tiene el recurso económico, se vuelve una situación altamente injusta y lo que nos termina haciendo es, o nos termina llevando a hablar de privilegios y no de derechos, porque los derechos deben ser universales y no tienen que depender de recursos económicos de ninguno de nosotros. bien, ¿hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, Edu? Sí, es un proyecto impulsado por el diputado Arroyo, que lo que hace es declarar la emergencia en discapacidad, ¿no? Y obligar al Estado a poder tomar medidas en este sentido y destinar recursos que cada vez son menos, recursos que eh, de manera deliberada se actualizan por debajo de la inflación, y eso hace insostenible todo, ¿no? Porque hay escuelas de educación especial que están realizando colectas para no cerrar, hay familias que están desesperadas porque están teniendo que poner dinero de su bolsillo para que un acompañante pueda justamente acompañar a su hijo o hija en la escuela, están poniendo dinero para las terapias, están viendo retrasados los pagos de las obras sociales y las prepagas a sus profesionales. Entonces, es una situación que está al límite y que, bueno, es necesario poder poner en relevancia, porque estamos hablando del sector más vulnerable de la sociedad o uno de los más vulnerables, ¿no? Y me parece que es muy cínico realmente dejar de lado a este colectivo, ¿no? O al menos hacer la vista gorda, o de repente ajustar. Necesitamos de un Estado presente, necesitamos de una sociedad presente, pues en definitiva todos como sociedad somos parte de este Estado. Yo te hago una consulta. En un momento pues se amenaza, porque en realidad los mensajes del gobierno nacional con respecto a los sectores como tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con las amenazas. Las pensiones por discapacidad, que iba a haber recortes y auditorías, con respecto también a profe, eso también está todo detonado, ¿no? Sí, o sea, hay que entender un poco cómo funciona el sistema para poder también eh, situarnos en la realidad histórica eh, que vivimos, ¿no? O sea, el sistema de prestaciones básicas, que es el que asegura los derechos de las personas con discapacidad o que puedan acceder a los apoyos y recursos, bueno, tiene dos formas de financiarse, ¿no? A nivel nacional, por un lado, a través del aporte de los trabajadores registrados Ujú. en blanco en los sindicatos y las obras sociales que responden a los sindicatos, y por el otro lado hay obras sociales que son provinciales, entonces que se financian con los recursos de la propia provincia. Y sabemos que en ese sentido, tanto las provincias como los trabajadores registrados en blanco vienen sufriendo por un lado, en lo que tiene que ver con el ajuste propio mismo a nivel nacional a través de años, y por el otro lado, por el ajuste que está haciendo este gobierno nacional a las provincias. Después está esta excusa de las pensiones, ¿no? Que claramente ha calado en la sociedad, de que hay pensiones truchas, de que hay muchas Totalmente. pensiones, cuando en realidad hay mucha desinformación, ¿no? Porque este gobierno lo que hace es cambiar la forma de evaluar las pensiones, que va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y solamente pone
la lupa en lo que es el diagnóstico, en lo que es la característica de la persona, sin contemplar la realidad donde Totalmente. vive esa persona, ¿no? Porque sabemos que una persona con discapacidad que vive de repente en un pueblito de Santiago del Estero no es la misma que la que vive una persona en Ciudad de Buenos Aires, o las barreras con las que se encuentra esta persona son más o menos dependiendo del contexto. Y eso me parece súper importante. Pero bueno, cala hondo también por la desinformación y es ahí donde nosotros como comunicadores, eh, y me arrobo la potestad de eso por bueno, la cantidad de personas que me siguen por las redes, es importante salir a informar y a concientizar a las personas que si hay una pensión que realmente ha sido mal dada, bueno, que se quite. O sea, todos queremos que haya realmente un Estado presente, un Estado eficiente y un Estado que controle. El tema es que eso no sea de excusa para en realidad ajustar a un sector que realmente, realmente tiene poco. O sea, necesitamos mucho más. Y esto también es raro de este momento histórico porque uno que termina impulsando un cambio de sistema, que viene impulsando hace años una revolución, entre comillas, se ve teniendo medidas conservadoras, ¿no? No perdamos lo poquito que tenemos, que las personas con discapacidad y sus familias no pierdan lo poquito que tienen, porque cuando uno de repente conoce a otros países de Latinoamérica, te das cuenta que eso poco que tenemos en la Argentina es un montón para otros países. Sí, totalmente, totalmente. Y también esto que decías, ¿no? Lo importante que es comunicar y comunicar qué es la discapacidad, porque la discapacidad no es lo que se ve, sino, bueno, vos hablaste de las barreras, del contexto, ¿no? Esta mirada de discapacidad desde el paradigma de los derechos humanos y no desde un paradigma sanitarista. Me parece que eso es importante, digo, seguirlo trabajando y seguirlo comunicando para el resto también de la población. Eso es importantísimo, es muy importante, porque hay que comprender que cualquiera de nosotros en cualquier momento de su vida puede entrar en situación de discapacidad. O Totalmente. sea, vos podés tener un accidente automovilístico, que Argentina tiene el índice más alto de accidentes de tránsito, y entrar en situación de discapacidad por 3 o 4 meses porque tenés que utilizar una silla de ruedas. Y en ese momento que vos entres en situación de discapacidad, vas a entrar en situación de discapacidad no por el accidente sí mismo, sino porque ya no vas a poder trasladarte de manera autónoma por la ciudad porque es inaccesible, ya no vas a poder irte de viaje o trasladarte a través del transporte público si no es accesible, o sea, te vas a encontrar con un montón de barreras que antes no te encontrabas. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Porque eso lo que hace es bueno, a ver, ¿qué contexto tenemos? ¿Cuán accesible es? ¿Cuánto contempla ese contexto a esa persona con esas características? Porque si no, seguimos pensando que el problema de la discapacidad está en la persona, y no está en la persona, está en las distintas instituciones sociales y cómo estas Claro. instituciones sociales se abren a la posibilidad de pensar la realidad de un otro, ¿no? Y esto me parece que es fundamental y es lo que viene a plantear el paradigma social de la discapacidad, ¿no? Pensemos no solamente en la persona, sino en el contexto y modifiquemos los sistemas sociales para contemplar a esa persona. Cuando en realidad hoy, lamentablemente, el gobierno viene a plantear otra cosa, ¿no? Viene a plantear justamente en no modifiquemos el contexto y lo único que vale es una persona que debe y tiene que ser productivista y las personas que no son productivistas y que no generan riqueza pueden ser descartadas y desechadas de esta sociedad. Es lo que está planteando a viva voz. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, muchas de ellas por un accidente se vuelven improductivas y ya el sistema social no les contempla y no les contempla a veces hasta por un accidente que pasó en el propio lugar de trabajo. Entonces, si no nos hacemos cargo de eso como sociedad y si no hay un consenso social de que hay personas que están en desigualdad y que tenemos que contemplar a esas personas y hacer un esfuerzo entre todos para que esa persona pueda tener o equiparar sus oportunidades, bueno, la sociedad que vamos a tener va a ser muy individualista, muy egoísta y llena de privilegios para unos pocos, ¿no? Edu, para ir redondeando, Edu, una de las preguntas del chat que también la queríamos hacer, hace en enero aproximadamente el secretario de la Agencia Nacional de Discapacidad
El señor, no recuerdo el nombre ahora, usó unas denominaciones despectivas para Sí. referirse a diferentes trastornos, digamos, o capacidades. Salió Eh, en la norma, digo, salió en el decreto, en el boletín oficial. claro, emitido por el, te iba a decir. Diego Españulo, del presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, lo que sucedió fue que salió una resolución justamente con la normativa de cómo evaluar las pensiones por invalidez, ellos le cambiaron el nombre, ¿no? Justamente haciendo referencia o yendo en línea un poco con esta idea médica de la discapacidad, donde lo único que importa es el diagnóstico de la característica personal y borrando todo lo que tenía que ver con el baremo y la evaluación del contexto social. Y en esa normativa, en esa resolución, vuelven a utilizar palabras realmente ofensivas como imbéciles, eh, eh, Idiota había bueno, usado, me parece. idiotas, Mogólico. imbéciles, Mm. bueno, términos que las personas con discapacidad lucharon mucho para dejar de ser estigmatizadas, ¿no? Porque también lo que se dice y lo que se nombra es lo que se vuelve realidad, o sea, y cuando uno utiliza esos términos, Exactamente. también que se utilizan para insultar, bueno, impactan en la vida de esa persona, las estigmatiza, las termina discriminando de manera negativa. Y la verdad que eso fue una ofensa y todavía estamos a la espera de que esa resolución se modifique, como dijo la Agencia Nacional de Discapacidad, y por eso también nos ¿Que vamos a no se movilizar el modificó? 30, ¿no? Así No, no, es. no, Sí. todavía no se modificó. Ah, yo creo que ya No, se habían No se salido a dar no. disculpas Hubo unas No, no. disculpas, públicas, pero pero así no. como al muy pasar, light. así, Salieron- Disculpas, pero algo muy muy light. light. Sí. Salieron a dar disculpas públicas, Sí. pero la resolución todavía no se modificó. Una Y me barbaridad. parece que Increíble. ahí la sociedad tiene que volver a poner presión, ¿no? Y Claro. creo que esta fecha, esta marcha del 30, también tiene que ir por ese sentido, para darle un mensaje claro al gobierno que con solamente las disculpas públicas no alcanzan, porque, bueno, mismo el presidente actual sigue utilizando esos términos para descalificar a personas con las cuales no está de acuerdo. Y realmente las palabras impactan en la vida de las personas, porque terminan generando estereotipos y estigmas que después son muy difíciles de romper y que profesionales, familias y personas con discapacidad hace años luchamos para que se dejen de utilizar. Bueno, Edu, nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 11 horas, miércoles 30, en el Congreso y nos unimos en las redes con el hashtag Discapacidad en Emergencia. Bueno, y convocamos a todo también, ¿no? El movimiento obrero. Claro que sí, argentino todos los desde acá, compañeros y compañeras municipales que a se puedan sumarse. sumar, digo, en todas las plazas de la Argentina a esta marcha y este reclamo tan válido y tan necesario. Sí, tal cual. Los convocamos a todos y esperemos que el 30 seamos muchos para dar un mensaje claro al gobierno de que deje de ajustar a las personas más vulnerables de la sociedad y sobre todo que deje de ajustar a las personas con discapacidad y sus familias. Así que muchas gracias por el espacio y por difundir. No, por favor. Gracias a vos, Edu. Arroba Chao, gracias. Edu Sotelo en todas las redes, Edu-Sotelo, y en su canal de YouTube con el mismo nombre está esta tardecita, da una charla a las 19 horas para quien quiera aprender un poquito sobre autismo y Discapacidad. comunicación. Autismo y comunicación. Así que está hecha la propuesta.